Nosaltres, Nacho González, endavant, qui comença, David? Sí? Nacho, cuando tu equipo consigue los 3 puntos jugando con 10 hombres desde el minuto 20, ¿qué siente un entrenador? Buenas primero a todos. Pues bueno, uno se encuentra orgulloso del trabajo, ¿no? Al final, en estos partidos que se te ponen así, pues requiere mucha disciplina, apretar los dientes, mucho trabajo, además de tácticamente tratar de que ellos lleven el balón donde más te conviene a ti. Y bueno, ya habéis visto un poquito la reacción del equipo, creo que voy a decir, ¿no? Nacho, no sé, en la segunda parte no ha pasado muchos apuros. El trabajo defensivo del equipo es el que tú buscas, realmente el que te gusta a ti. Pues a mí me gusta ganar. Y es verdad que nosotros fuera de casa estábamos teniendo esa poca fiabilidad de la que hemos hablado a veces. Campos como Huracán, como Elche, que futbolísticamente habíamos estado bien y quizás nos parecía injusto por lo que habíamos hecho sobre el terreno de juego, pero en momentos puntuales estábamos encajando y obviamente pues era un poquito uno de nuestros puntos débiles y bueno, es un primer paso, ¿no? Jugar fuera de casa y no encajar el segundo partido y cada vez que lo hemos hecho hemos ganado. Hacía mucho tiempo que no te veíamos por el Narcisala. ¿Cómo te has encontrado en tu retorno? Bien, aquí siempre me encuentro bien. La verdad es que, como sabéis, he vivido aquí momentos fantásticos que siempre llevo dentro, pero nunca había estado como rival en el banquillo. Bueno, en el banquillo no, en la grada por desgracia, ¿no? Pero bueno, es una sensación especial como lo será toda mi vida, ¿no? Venir aquí. Nacho, ¿te ha dado la sensación que hoy te enfrentabas a un rival que se ha precipitado mucho y que no ha sabido gestionar la superioridad numérica? Bueno, no es fácil, pero en favor de ello yo creo que no es fácil, ¿no? Saber que estás en superioridad y que vas por detrás en el marcador y tienes que remontar un partido, pero bueno, muchas veces lleva a la precipitación, ¿no? Creo que ellos tampoco han estado mal. Nosotros sabíamos que teníamos que ser muy fuertes. En el primer tiempo con 10 nos estaban jugando mucho por dentro y una vez que el balón llegaba adentro lo sacaban fuera o había espacios interiores. Y en el segundo tiempo lo que hemos querido es hacer un tapón ahí dentro para que el balón iría por fuera y estar muy fuerte en centros laterales y que los centros laterales serían lo más alejados posible, ¿no? Yo creo que ahí hemos estado bien y además esos centros laterales los hemos defendido muy bien. Hola, Víctor. ¿Qué virtudes destacarías de este Sant Andreu? Dime 2. No lo sé, yo no puedo, prefiero no opinar del rival, ¿no? Creo que al final no soy quien desde fuera, no conozco profundamente un poquito este equipo, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que ha juntado pues, experiencia de jugadores que llevan muchos partidos en segunda B, bueno, con cierta frescura de gente joven y de proyección, ¿no? A partir de ahí no sigo el día a día y partido a partido para poder hacer una valoración, aparte que yo creo que no me corresponde. Más allá de los 3 puntos que quedan necesarios, la victoria de hoy, mentalmente, por cómo ha sido, refuerza aún más, como siempre digo. Sí, obviamente, pues bueno, cuando acabas el partido, pues más que ver la satisfacción de todos, ¿no? Yo y de aquí salimos como motos, en segundo vulgarmente a nivel psicológico, pero bueno, veremos en un futuro esta victoria qué es lo que nos puede dar.